y vamos a estudiar el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Vamos a estudiar en esta noche la revelación del anticristo, cuando el anticristo se revela al mundo en medio del tiempo final. Así que vamos a ir a la poderosa palabra de Dios y vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer el capítulo número 2, el versículo número 5. Vaya a su Biblia, por favor. Vamos a estudiar un poquito la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a orar porque el Espíritu Santo sea guiándonos y enseñándonos la verdad de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, porque esta palabra que va a ser enseñada, Dios mío, sea revelada, Señor, al corazón de todos los que están oyendo en este momento, Señor. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque esta palabra traiga convicción a los corazones, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, que toda la iglesia, Señor, sea fortalecida en medio de este tiempo, Señor, a través de esta palabra, Dios mío. Que toda la iglesia, Señor, reciba las fuerzas, el vigor espiritual que necesita, Señor, para seguir caminando hasta llegar a la meta, Señor, que tú nos has trazado. Oro de una manera especial, Señor, por todo el liderazgo de la iglesia, Señor. Oro por los servidores de la iglesia Avivamiento Visión Mundial y por todos aquellos, Señor, que sirven y han servido y sirvieron en las iglesias. Bendito Dios. Señor, nos declaramos tu bendición. La palabra del Señor en Isaías capítulo 3, versículo 10, donde tú ordenas, Señor, que como pastores le digamos a los justos, en medio del tiempo del fin, en medio, Señor, de las leves tribulaciones que están viviendo en este tiempo, Señor, en medio de todo eso les irá bien, porque tú estarás con ellos, Señor. Dile al justo que le irá bien, porque yo estaré con ellos. Padre, te doy gracias, Señor, por esa palabra, y creo que esa palabra, Señor, trae vida y esperanza, Señor, al corazón de toda la iglesia, para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer desde el capítulo número 2, desde el verso 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando el anticristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Y esta noche estamos estudiando la época del anticristo. Estamos estudiando la época de la bestia, ¿verdad? Así que, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a revelar? ¿Quién es? Vamos a empezar a estudiar por la palabra del Señor. Y dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene, de que aún no se ha revelado. Dice el apóstol: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya, escuche esto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Cuando habla que el Señor matará con el espíritu de su boca, está hablando de la palabra viva. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén y amén. Muy bien, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que sea objeto de culto. Y eso ya lo estamos viviendo, una oposición en ese momento al culto, al servicio a Dios, a la adoración a Dios, a la alabanza, a la adoración al Señor, a que la gente se congregue, ¿verdad? Ya estamos viviendo todas estas cosas. Dios mío. Así que, según la Biblia, mis hermanos, el ministerio de iniquidad ya está en acción. Pero ese ministerio de iniquidad, ese misterio de iniquidad que está en acción, es un ministerio de maldad. Y según la Biblia, es el misterio que está preparando el camino del anticristo. Según la Biblia, ya viene el anticristo, está por manifestarse el anticristo. En Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 18, leemos la palabra del Señor, que dice, 2:18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muy bien. Primera de Juan 2:18 habla de que el artífice de la final embestida violenta contra Cristo, la embestida violenta contra la iglesia, la embestida violenta contra la fe cristiana en ese tiempo, mis hermanos. Así que antes de que Cristo se establezca en la tierra, la Biblia revela que habrá un espíritu y un misterio de maldad, un misterio de iniquidad que se moverá del mundo, se moverá con mucho poder, y este evitará que el mundo adore a Jesucristo, evitarán que el mundo, mis hermanos, rinda culto al Señor Jesucristo. Pablo se refiere en la carta de los tesalonicenses, amados líderes, se refiere al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice la palabra, dice el hijo de perdición, el hombre de pecado. Así lo reconoce el apóstol Pablo. Y también lo describe la Biblia como la bestia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10, allí lo encontramos. En Apocalipsis 17:3, la Biblia habla del anticristo como la bestia escarlata. Así que hay unas señales que nos revela Tesalonicenses, hay unas señales que nos revela la palabra de Dios, señales, mis hermanos, de la venida del anticristo, del iniquo, del hombre de perdición, del hombre de maldad. Según la Biblia, jamás ha existido en toda la historia de la humanidad un hombre tan cruel, tan malvado y tan perverso como este que está a punto de manifestarse en este tiempo final. Así que es bueno que nosotros veamos cuáles son las señales que revelan la aparición de ese hombre. Es un hombre que tomará el liderazgo del mundo. Por eso estamos viviendo todo lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? La imposición del nuevo orden mundial para que un solo ser ejerza dominio, control y gobierno del mundo entero. Así que tenemos las señales de la venida del anticristo. A diferencia del arrebatamiento de la iglesia, donde será de un momento a otro, no sabemos ni el día ni la hora. A diferencia del arrebatamiento, la venida del anticristo, mis hermanos amados, no será sin advertencias, sino que hay unas advertencias. Hay
varias señales de su venida y de su aparición. La primera señal de la venida del anticristo, de la revelación del anticristo, de la revelación de la bestia, es, mis hermanos amados, es el misterio de iniquidad. El fortalecimiento del misterio de la iniquidad. Tremendo. Que ya en este momento está obrando en el mundo y se está haciendo mucho más fuerte, se está intensificando de una manera apabullante en ese tiempo. Así que ese misterio de iniquidad es un grupo de personas. Misterio de iniquidad es la acción diabólica en la sociedad, en el mundo entero, por parte de un grupo de Illuminatis, cuyo propósito es la destrucción de la iglesia cristiana y la persecución y la censura de la fe en el Señor Jesucristo. Así que este misterio de iniquidad aún está siendo detenido por un poder, por alguien, dice la Biblia. En 2 de Tesalonicenses dice que este misterio de iniquidad está siendo aún detenido, que el anticristo aún no se ha podido revelar. Él ya quiere revelarse al mundo, pero no lo ha podido hacer, porque hay alguien que lo detiene, dice la poderosa palabra de Dios. En el 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ya está en acción, pero hasta ahora no han podido hacer todo lo que han querido, porque hay alguien que lo detiene. Pero él va a ser quitado, dice, él va a ser quitado del medio, y entonces la maldad, hermanos, sobre la tierra será sin límites, no tendrá límite la maldad, como cuando alguien le quita el tapón al tanque, a su tanque de agua, y se va toda el agua y se derrama todo rápidamente. Así será la maldad sobre la tierra, cuando ese que lo detiene, y vamos a ver quién es el que lo detiene, por la palabra del Señor. Así que hay un grupo de personas hipermillonarias en el mundo entero. En el mundo hay un grupo de Illuminatis hipermillonarios que son los que están causando toda esta crisis en el mundo. Toda esta crisis está siendo ocasionada, el mundo está siendo manipulado. En este momento la maldad y la crueldad de los hombres, por el amor al dinero, por el amor al poder, están asesinando y están masacrando a miles y millones de personas en el mundo. Y dice la Biblia que morirán muchísimas más, porque estas personas, estos personajes, mis hermanos, no tienen ningún principio, no tienen ningún valor. Para ellos lo único que vale es el dinero, lo único que tiene valor para ellos es el poder. Así que esta crisis, este COVID-19, todos sabemos que fue creado, está comprobado ya científicamente que es un virus creado, que es un arma biológica, que fue lanzada al mundo a propósito, mis hermanos. Enviaron esta epidemia al mundo a propósito para empobrecer la gente, para empobrecer al mundo, para llenar de pánico al mundo y para poder de esa manera poder controlarlo y los gobiernos poder enseñorearse de las personas, de los pueblos, de esta sociedad, y entonces ellos poder ese misterio de iniquidad, este estado profundo, poder imponer todas sus ideas, todos sus conceptos y todo su control demoníaco sobre este mundo. Muy bien, así que decimos entonces, mis hermanos, que una de las señales que indica la aparición del anticristo es el fortalecimiento del misterio de la iniquidad, de la maldad, ¿verdad? La segunda es la apostasía. La segunda señal de la llegada, de la revelación del anticristo al mundo sucederá la apostasía. Apostasía, capítulo 2, de Tesalonicenses, verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tiene que haber una gran apostasía. Y la tercera señal, será quitado de en medio quien lo detiene. Primera señal entonces, el fortalecimiento del misterio de iniquidad.
segunda señal, el fortalecimiento de la apostasía, y la tercera, será quitado de en medio el que lo detiene. Tres señales, mis hermanos, para que la bestia, el anticristo, se revele al mundo como su nuevo gobernante y nuevo líder mundial. Miremos por un momento de qué se trata el misterio de la iniquidad un poco más profundo. Esa es una actividad secreta de los poderes del mal. Es una actividad secreta, por eso a esas personas se les conoce como el estado profundo, ¿verdad? Porque ellos obran en la oscuridad, en el secreto, y manejan los gobiernos, y manejan a los presidentes. Ellos son los dueños, mis hermanos, de la banca mundial, de las reservas, de dólares en los bancos de las repúblicas. Ellos son los dueños del dinero. Ellos son personas hipermillonarias, pero pertenecen a una secta que se llama los Illuminatis. De ellos es que habla la Biblia cuando habla del misterio de la iniquidad, mis hermanos. Sectas secretas, poderes del mal, que tienen un poder absoluto y muy evidente en todo el mundo. Según lo que dice, leímos en 2 de Tesalonicenses 2, el versículo 7. Así que este misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, llegará a su clímax cuando ellos, por su trabajo, por su unidad, por su unión, logren colocar como el líder del mundo al anticristo, que es su líder, que es quien los ha enriquecido, quien los ha hecho a ellos hipermillonarios y les ha entregado tanto poder. Así que en este tiempo del misterio de la iniquidad, los mandamientos, los principios y los valores considerados sagrados en la Biblia, hermanos amados, debido a un espíritu en este tiempo de prevalente pecado, serán perseguidos. Entonces nos damos cuenta ahora que ya es perseguido. Si alguien habla contra el pecado de inmoralidad, llámese homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, pederastas, pederastas, los otros son, ay señor. Bueno, llámese como se llame el pecado. Ahora, según los gobiernos, no se puede hablar nada de eso, porque las personas pueden manifestarse según como ellos crean que son. No lo que Dios dice, sino lo que las personas crean que son. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que este misterio de iniquidad hace que el pecado prevalezca sobre los principios, sobre los valores. Entonces estamos viviendo un tiempo ya donde el aborto lo están legalizando, donde la pederastia la están legalizando, la pedofilia la están legalizando, porque la Organización Mundial de la Salud está diciéndole al mundo que tanto la pederastia como estas condiciones sexuales son del ser. No es una maldad, no es un delito, sino que es una condición de cada ser humano, que se siente que eso es lo que es. Entonces la persona no es lo que Dios dice que es, sino lo que la persona siente que es. Por eso hoy en día hay personas que se sienten perros y se disfrazan de perros, caminan como perros. Hay hombres que se sienten mujeres y ellos se creen mujeres y se manifiestan como mujeres. Mujeres que se creen hombres y se manifiestan como hombres. Porque ahora lo que Dios dice, los principios de Dios en este mundo, ya eso no importa. Ahora lo único que importa es cómo cada ser humano, bajo su propia condición y su propia perspectiva,
se considera lo que es, y lo que ese personaje se considere, eso es, y no importa nada más. Entonces, estamos viendo que este misterio de iniquidad, si nosotros manifestamos la palabra de Dios, entonces nos van a llamar homofóbicos, porque estamos llenos de odio entonces contra las personas y no queremos que sean felices. Entonces, hoy en día ya es prohibido predicar la palabra de Dios, manifestar los principios, las normas, los estatutos, los valores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está en acción el misterio de iniquidad. Está en plena acción este misterio, mis hermanos. Así que por esto dice que la palabra del Señor dice, y el amor de muchos en aquellos días se enfriará. Pero en medio de todo esto, de ese mundo, y como está este mundo en este momento, también la palabra del Señor dice que habrá un remanente que se mantendrá fiel al Señor. Habrán personas que se mantendrán fieles a la palabra de Dios, que amarán los principios, que amarán la palabra de Dios, que no solamente la leerán, la conocerán, la atesorarán en el corazón, sino que la vivirán. Será un remanente, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que se mantendrá en la fe en Jesucristo, la fe en los evangelios, la fe en las cartas apostólicas, bendito sea Dios. Así que en medio de este tiempo de tanta inmoralidad y de tanta maldad y de tanta crueldad, hoy en día tenemos senadores, los presidentes del mundo elegidos por narcotraficantes. Los senadores de hoy en día son delincuentes, narcotraficantes, violadores, paramilitares, guerrilleros, asesinos, y son ellos los que entonces están haciendo las leyes para los pueblos de ahora. Por eso usted ve que se está legalizando el mal. Todo lo malo se legaliza, todo lo malo tiene apoyo en ese tiempo. Bendito sea Dios. Pero habrá una iglesia que seguirá luchando, habrá una iglesia, mis hermanos, que seguirá esgrimiendo la espada del Espíritu. Efesios 6:11 dice la palabra del Señor, dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir estos tiempos tan malvados, tan perversos. Y 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice que la iglesia, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, es columna y baluarte de la verdad. Así que la verdadera iglesia del Señor, mis hermanos, así la encierren, así la persigan, así la asesinen, así la lleven a la cárcel, es una iglesia que se mantiene firme en la verdad, viviendo bajo los principios, viviendo bajo los mandamientos del Señor, viviendo, mis hermanos, una vida de moralidad, por amor a Dios, por temor a Dios. Bendito sea el Señor. Porque la carne, todos tenemos carne, y a todos, a la carne le gusta el pecado, pero cuando hay temor de Dios, se renuncia al pecado, mis hermanos, y se vive para Dios, y se vive muy sabroso. Bendito sea el Señor. Y se vive una vida de plenitud, de alegría y de gozo, que la gente no ha querido conocer, desafortunadamente. Así que estamos viendo la época del anticristo, la época de la bestia, en el tiempo del fin, por la palabra del Señor, en 2 de Tesalonicenses, mis hermanos, en el capítulo 2 del versículo 3 en adelante. Y vemos las señales de la venida del anticristo, ¿verdad? Esta venida no será sin advertencia. La primera advertencia de la llegada entonces es el fortalecimiento del pecado. Prevalecerá la maldad, prevalecerá el pecado, prevalecerá lo malo. Ahora a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Pero esta sociedad ya está así, y va a seguir así, y va a seguir empeorando, según lo dice la palabra de Dios. La segunda señal, segunda advertencia más bien de la llegada, la revelación del anticristo a la humanidad, ocurrirá la apostasía. Apostasía significa
partida, caída, abandono del camino de la salvación, el camino de la doctrina. En los últimos días, mis hermanos, mucha gente de las iglesias profesantes se apartarán de las verdades bíblicas. Desde hace tiempo estamos viendo mucha gente irse para las sectas, correr para las sectas, ¿verdad? Así que ya esto se va a intensificar en este tiempo. La gente no querrá la verdad, la gente no amará la verdad, la gente detestará y odiará la verdad. Igual que detestaron y odiaron a Jesucristo, porque no lo aceptaron y lo asesinaron, lo crucificaron. En este tiempo la gente tampoco quiere la verdad, no quieren la verdad, no aman la verdad. La gente ama la mentira, a la gente le gusta la mentira, esta sociedad desafortunadamente. Así que debemos tener mucho cuidado, líderes, de ir a descuidarnos y engrosar las filas de la apostasía. Así que tanto Cristo como Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal en gran parte de la iglesia en este tiempo, mis hermanos. En Mateo capítulo 24, en el versículo número 5, vamos a leer la palabra de Dios, donde dice: porque vendrán muchos en mi nombre y muchos serán engañados. Porque vendrían muchos y muchos serían engañados, porque vendrían en el nombre del Señor Jesucristo, pero predicarían fábulas, predicarían mentiras, y la gente caería en esto, según dice la poderosa palabra del Señor. Así que en Mateo capítulo 24 versículo 10 dice la palabra de Dios: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En Mateo capítulo 24 verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que estamos viviendo este tiempo de la apostasía, donde reina el engaño, la mentira doctrinal, la mentira bíblica, mis hermanos, donde la gente, muchos falsos maestros tuercen la doctrina, engañan a las personas, y se dice que por eso es importantísimo estudiar la Biblia, escudriñar las Escrituras, profundizar en las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Así que Pablo en particular subraya, mis hermanos, que en este tiempo las iglesias serán invadidas por cientos y miles de personas impías. ¿Qué quiere decir un impío? Es alguien que va a la iglesia, asisten a las iglesias, pero sus vidas son vidas de pecado, en el adulterio, en la fornicación, en la inmoralidad, en medio de la maldad. Las personas pueden cargar la Biblia, pueden decir que aman a Dios, que creen en Dios, congregarse, pero no se apartarán de la maldad, seguirán en la maldad. Así que estos impíos invadirán las iglesias, y mucha gente mira personas que usan grandes crucifijos y les gusta ser vistos de los hombres, pero no tienen una vida nueva. No se trata de la religión, se trata de una vida nueva, según lo dice la poderosa palabra de Dios. Así que esa apostasía dentro de las iglesias, la apostasía de este tiempo va a tener dos dimensiones. La primera es una apostasía doctrinal, teológica, y la segunda es la apostasía moral. Dos apostasías, la doctrinal y la apostasía moral. Vamos a ver cuál es la apostasía, la apostasía teológica. La apostasía teológica es el rechazo parcial o total
de la verdadera doctrina apostólica, mis hermanos, de la doctrina de los evangelios de Jesucristo. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3, dice la poderosa palabra del Señor. Prohibirán casar, perdóneme, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 4:3, ahora dice, y estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que en el tiempo de la apostasía, los falsos siervos de Dios, porque así como hay verdaderos, hay falsos, así como hay un verdadero Cristo, hay un anticristo, un falso Cristo. Dice que los falsos hombres de Dios en este tiempo, mis hermanos, ofrecerán salvación y gracia barata, lo que le gusta a la gente. Pasarán por alto. No se le predicará a la gente la necesidad del arrepentimiento, de la santidad, la separación de la inmoralidad, la fidelidad a Dios, la obediencia a la palabra del Señor. Esas normas no se le enseñarán a la gente. Simplemente se les hablará de prosperidad, de riquezas. Se les hablará, se les predicará de asuntos que a la gente en su egoísmo les interesa solamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Leímos la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Siempre han habido falsos maestros de la palabra, falsos hombres de Dios. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, mire, torcerán la doctrina, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que ese es ese tiempo, mis hermanos, y estamos hablando de la apostasía teológica, como hombres en ese tiempo que se hacen llamar sacerdotes o pastores, tuercen el camino de la verdad y enseñan falacias, enseñan herejías, que han enseñado herejías, torciendo el camino, mis hermanos, al cielo, para dañar y matar las almas de las personas. Esto es tremendo. En segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 3, dice la palabra del Señor, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En el versículo 12 dice el apóstol Pedro, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción. Porque es verdad lo que dice la palabra de Dios, que todos aquellos que perviertan el camino del Señor y hagan desviar a las almas, mis hermanos, dice que el mismo Dios traerá su juicio y su ira, y el mismo Dios, mis hermanos, vendrá a ellos con gran tribulación. Así que estas personas que hacen eso solamente se están ocasionando un gran daño. En el versículo 19, el apóstol Pedro, en el verso 19 dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que en ese tiempo, antes de esta pandemia, estábamos viviendo un evangelio popular, un evangelio barato,
La gente iba a la iglesia, pero no cambiaba. Les gustaba ir porque muchos simpatizaban, les gustaba la música, la alabanza, tenían amigos por el equipo de fútbol en la iglesia, pero era un evangelio barato, mis hermanos. Se estaba predicando un evangelio barato, falsas doctrinas, falsos maestros. Los mensajes estaban centrados únicamente en los deseos humanos, en los deseos que tenían las personas, en las metas egoístas de cada uno de ellos. Las personas corrían de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, buscando encontrar ese siervo que les dijera lo que ellos querían escuchar. La gente no estaba buscando a Dios, estaban buscando el arrepentimiento. El camino del arrepentimiento, mis hermanos, es el camino de la negación, es el camino de la santidad, es el camino de estar dispuesto a entregar la vida por el Señor Jesucristo. Pero eso no estaba ocurriendo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. En segunda de Timoteo 4:3 leemos la palabra de Dios, que dice, en el verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es, perdónenme, segunda, egoístas. No, esa cita, perdónenme, no. Así que la primera apostasía es la apostasía teológica. Falsos maestros, falsas enseñanzas, un evangelio barato, una salvación donde usted puede hacer lo que quiera, vivir como quiera, de todas maneras va a ser salvo, no se preocupe. Falsos evangelios. Pero la segunda apostasía, mis hermanos, de la cual habla Tesalonicenses, es la apostasía moral. Y esa es la interrupción, la inmoralidad, la interrupción salvadora que tiene un alma con Cristo, y la vuelta al pecado. Uno de los peores pecados que se puede cometer es el pecado de inmoralidad, porque atenta contra la santidad de Dios. Así que los apóstatas inmorales, mis hermanos, el que es apóstata inmoral puede conocer la verdad, conocer la doctrina, conocer la palabra de Dios, aplicarla, pero vivir en inmoralidad. Y es impresionante lo que estábamos viviendo, y hasta el día de hoy. Ahora la gente, ya todo el mundo viviendo en unión libre, en fornicación, en adulterio, los jóvenes en la pornografía, cientos y miles de jóvenes ahora que asistían también, pero homosexuales, lesbianas, pero nunca se apartaban de su pecado. Mire, esta es una apostasía. La persona, el enemigo los tenía engañados, los hacía sentir que eran salvos por ir a una iglesia, por cargar una Biblia, pero eso no es cierto, hermanos. La inmoralidad, dice la palabra de Dios, que interrumpe totalmente la comunión entre un alma, un ser viviente, un hombre y Dios del cielo, porque Dios es un Dios moral, dice la poderosa palabra de Dios. Así que la inmoralidad, Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 29, el versículo número 30. Isaías capítulo 29, el versículo número 13, dice la poderosa palabra. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que el Señor se queja, mis hermanos, de ese tipo de personas, de ese tipo de creyentes que manifiestan creer en Dios, manifiestan amar a Dios, manifiestan alabar a Dios, pero no le obedecen,
Mateo capítulo 23, versículo 25, leemos la palabra de Dios. En Mateo 23, 25, a mí me encanta leer la Biblia, mis hermanos. Mateo 23, 25 dice la palabra: hay de vosotros. Esta palabra es para ese tipo de personas, habla de los fariseos. La palabra fariseo significa el que es leal a Dios. Y estos fariseos ellos se creían leales a Dios, se creían los mejores hombres en Israel. Pero a estos fariseos el Señor les dio esta palabra. Jesucristo les dijo: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Estos fariseos, mis hermanos, eran los que predicaban la palabra, eran los que le enseñaban al pueblo, eran los que dirigían la vida espiritual en ese tiempo. Pero el Señor les dice: ustedes son como sepulcros blanqueados, que tienen una apariencia de piedad delante de la gente, pero están llenos de podredumbre. Que Dios nos ayude y nos dé fuerzas y un espíritu de temor para caminar en el camino del Señor con temblor y en verdad, mis hermanos. Bendito sea el Señor, bendita sea la palabra del Señor, que es vida para nuestros huesos. Bendito sea Dios. Así que el tiempo pasado estamos viendo que la gente vivía y ha vivido como se le antoja, sin obedecer la palabra de Dios. Hoy en día la Biblia, desafortunadamente, para la mayoría de personas en el mundo no es importante, desgraciadamente. Y en la iglesia tampoco, porque en medio de esta apostasía moral y en medio de esta apostasía doctrinal, muchas iglesias toleraban lo que sea, lo que fuera, mis hermanos, a cambio del aumento de sus feligreses. No importaba, lo único que importaba era tener dinero, éxito, honor y la iglesia, y tener el honor de tener la iglesia más grande, con más gente, sin importar cómo estuviera la vida espiritual de las personas, sin edificar verdaderamente la vida espiritual de las personas que estaban asistiendo. El evangelio en ese tiempo de la cruz, mis hermanos, el verdadero evangelio de la cruz de Cristo, el verdadero cristiano, el verdadero hombre o mujer de Dios, está llamado a sufrir. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, el versículo 19, leemos la poderosa palabra de Dios. Filipenses 1, 19, dice la palabra del Señor: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y segunda de Tesalonicenses, en el versículo 1, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y sufrimientos que soportáis. La iglesia del Señor es una iglesia que pasa, mis hermanos, por la persecución. La verdadera hombres y mujeres de Dios no somos famosos ni amados, ¿verdad? La verdadera doctrina del Señor, la doctrina de la cruz, nos enseña
en la tribulación, en los padecimientos, en medio de las persecuciones, nuestra fe se fortalece, hermanos amados, y somos transformados para ir de gloria en gloria. Así que, en medio de la apostasía, el tiempo de la apostasía, se ha predicado un evangelio de pare de sufrir. Venga a la iglesia y recibirá carro, casa, beca, y recibirá y se hará millonario, y usted no tendrá más problemas ni sufrimientos. Esto era una mentira, una farsa, porque no es así. Cuando llegamos a Jesucristo, mis hermanos amados, empezamos a ir una nueva vida. Pero el Señor nos advirtió en su palabra: tengan fe, permanezcan confiando en mí, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicciones, persecuciones. El mundo los odiará, porque a mí me odió primero. Eso dice la poderosa palabra de Dios. Pero el tiempo de la apostasía, que es este tiempo, hermanos, lo único que verdaderamente estaba importando era el dinero, el éxito, el honor. Así que el verdadero evangelio nos llama a pasar las aflicciones, a pasar las tribulaciones. Esta crisis que estamos soportando en este momento, del COVID-19, de las cuarentenas, de los virus, de las epidemias, de las enfermedades, de los rumores de guerra, de la hambruna mundial que se avecina y que viene ahora para toda la humanidad, mis hermanos, tienen que obligar a muchas personas a renunciar al pecado. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios renunciamos al pecado. Romanos capítulo 8, en el versículo número 13, dice la poderosa palabra del Señor Jesucristo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque si vivís para la carne, moriréis, porque a la carne le encanta el pecado. Pero si vivís conforme a la ley de Dios, mi hermano, entonces viviréis, y viviréis eternamente, dice la poderosa palabra del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Muy bien. Ahora, Dios nos llama, mis hermanos, a estar dispuestos a sacrificarnos por su reino, según lo que encontramos en la palabra de Dios. El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos. En Mateo capítulo 24, en versículo número 12, dice la poderosa palabra del Señor. Mateo 24, 12 dice, segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, dice la palabra de Dios. Palabra fiel, si alguno anhela ser maestro de la palabra o pastor, buena obra desea, pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, tremendo, sino no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire, qué maravillosa palabra, mis hermanos. El verdadero hombre de Dios tiene una familia excepcional. Su familia, sus hijos, su esposa. Es un hombre que ha edificado un hogar para poder predicar la palabra de Dios, para poder edificar hogares. Gloria al Señor. Así que, tanto la historia de la iglesia como la apostasía profetizada de estos últimos días, mis hermanos, le advierte a todos los creyentes que no den por sentado el progreso continuo al reino de Dios a través de todas las épocas hasta este fin. En este momento histórico, en algún momento de la historia de la iglesia, la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzará proporciones increíbles. La rebeldía que estamos viviendo en ese tiempo, la rebeldía del mundo, de los gobiernos y de la sociedad, de esta sociedad, una rebeldía absoluta contra la palabra de Dios, contra los mandamientos de Dios,
contra los principios establecidos, mis hermanos, por el Señor, por el Creador de la tierra, el Creador de los cielos. Es que Dios nos creó, Dios creó al hombre, Dios ha creado al hombre, Dios lo ha creado todo, Él es el creador de todo. Pero ahora su creación se ha rebelado contra el Creador. Y esto trae consecuencias funestas. Esto trae terribles consecuencias para la humanidad. Mire lo que estamos viviendo en este tiempo. Mire cómo está el mundo. Miremos cómo está el mundo, las naciones, la gente. Todos los días gente muriendo. Todos los días gente empobreciéndose. Y lo que la Biblia anuncia es una hambruna mundial ahora, donde millones y millones de personas morirán de física hambre. La gente tendrá dinero para comprar, pero no habrá comida. No habrá comida en el mundo, mis hermanos, porque se avecinan plagas, según dice Apocalipsis, que vienen unas plagas que azotarán al mundo y no permitirán que haya cosechas. Así que el hambre en el mundo entero, lo que se avecina, va a ser mucho más duro que el coronavirus, que este COVID-19, que la cuarentena. Tienen tiempos muy difíciles para la humanidad, pero aún así la gente sigue rebelándose contra su Creador. La rebeldía contra Dios y la palabra de Dios ha alcanzado, mis hermanos, en este momento proporciones increíbles. Jamás había existido una sociedad tan rebelde como esta. Ni siquiera la de Noé, ni siquiera la de Lot en Sodoma y Gomorra. Esta sociedad está más pervertida. Desafortunadamente, este mundo está en un caos, pero el verdadero caos no es el económico, sino es el caos moral que se vive ahora. En el día del triunfo definitivo, mis hermanos, del reino de Dios y su justicia, el día del triunfo, del éxito aquí en la tierra, del reino de Dios, no depende de los pastores, ni de los sacerdotes, ni de la iglesia. Depende de la venida del Señor. Porque el éxito de Dios y del reino de Dios no puede depender de absolutamente nada externo al mismo Creador. Así que es el mismo Señor que intervendrá en este tiempo con juicio, dice la palabra. Podemos leerlo en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19 dice la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones de la tierra. Y él vendrá y las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena de Dios. Mire lo que la Biblia llama la cena de Dios. Es una mortandad terrible que va a haber en el mundo, donde nunca en la historia de la humanidad ha habido una mortandad como la que se aproxima. Morirá tanta gente que es la ira de Dios, es el juicio de Dios. Y dice que ese ángel llama a las aves del cielo, a las aves de carroña, y las llama para la cena de Dios, la cena de la ira de Dios. No está hablando de la santa cena, está hablando de la cena de juicio,
para todos aquellos que se opusieron a Dios, que no creyeron en Dios, que odiaron la verdad, que odiaban la Biblia, que odiaban, que nunca se sujetaron ni les importó sujetarse a Dios. Entonces ese ángel llama a las aves. En algunas partes los llaman buitres, en otras los llaman chulos. Venid y congregaos a la cena de Dios para que coman carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de libres y de esclavos, de pequeños y grandes. Miren, ahí están reyes, gobernantes, presidentes, generales, ricos, pobres, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y está a punto de suceder el chip que le van a poner a la gente después de la vacuna para transformarlos en cyborgs. Y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así que la época del anticristo está a punto de manifestarse, mis hermanos. Pero no puede manifestarse hasta que se ha quitado, dice la palabra del Señor, hasta que se ha quitado el que se opone. Así que hay un acontecimiento decisivo que debe ocurrir antes que pueda revelarse el hombre inicuo, el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, y pueda comenzar ahora. Tan pronto se revele la bestia, entonces comenzará el día del Señor. Y el día del Señor entonces son los juicios de Dios para toda la tierra. Pero ya la iglesia, bueno, vamos a ver el próximo martes qué pasará con la iglesia. Y el próximo martes vamos a continuar con esta enseñanza a la misma hora por el mismo canal. Por hoy vamos a dejar hasta ahí.